¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, una situación informada ayer por parte de la Fiscalía, por el fiscal nacional, respecto, como comentabas tú, de que los extranjeros imputados en delitos que no puedan acreditar su identidad quedarán en prisión preventiva mientras se logre determinar esta. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se toma esta determinación? En muchas ocasiones, cuando son detenidos personas extranjeras por algún delito, si es que este delito es de carácter grave, generalmente quedarán obviamente en prisión preventiva. Pero los que son capturados cometiendo delitos menores y no tienen un documento de identidad, generalmente quedan libres, porque el proceso para determinar su identidad, sus antecedentes, enviar sus huellas dactilares a su país de origen es bastante largo y puede tomar tiempo. También ocurre incluso que muchas personas que son detenidas, que son extranjeras, que no tienen un documento nacional de identidad, informan identidades falsas, informan nacionalidades falsas. Entonces se demora aún más este proceso, ya que se envían todos los datos a un país que finalmente no es el que les corresponde. Esto fue informado ayer entonces, como les comentaba, por el fiscal nacional. Los fiscales empezarán a pedir prisión preventiva cuando los imputados sean extranjeros y no puedan acreditar su identidad independiente del delito. ¿Qué comentó el gobierno? Entregaron detalles de cómo apoyarán logísticamente esta iniciativa en los tribunales de justicia. Revisemos declaraciones del ministro. Y es en aquellos casos de control de detención donde los imputados son extranjeros y no han acreditado su identidad mediante documento oficial, y por lo tanto la estrategia de ellos es solicitar prisión preventiva si no es posible hacerlo en un periodo de tiempo determinado. Lo que va a hacer el Ejecutivo, lo que ha solicitado y ha venido trabajando desde hace un tiempo el Registro Civil, es en el caso de Santiago, que existe una oficina del Registro Civil en el Centro de Justicia destinada especialmente a permitir que los fiscales logren obtener mecanismos de identificación rápido. Ahí está entonces la información entregada por el gobierno de cómo apoyar a esta medida. Ojo, hay que recalcarlo, esto es para extranjeros que son capturados cometiendo un delito, no es para un extranjero que no tiene una situación regular de inmigración. En esos casos es un trámite que ve la PDI y ahí se inicia un proceso administrativo que es distinto. De todas formas, hay datos bastante interesantes que obviamente apoyan estas decisiones. Según información de la Fiscalía Centro Norte, del total de imputados, el 25% son extranjeros y de esos extranjeros muchas veces el 50% no logra acreditar una identidad, lo cual obviamente dificulta los procesos judiciales. ¿Cuáles fueron las reacciones parlamentarias a esta decisión tomada por los fiscales? Hubo un apoyo bastante transversal. De hecho, comentaban algunos parlamentarios que cuesta tener antecedentes de varios delincuentes cuando son de algunos países, como por ejemplo Venezuela, donde muchas veces cuesta tener la información concreta de ese país respecto de antecedentes que pueda poseer alguna persona. Revisemos reacciones. Muchos de los detenidos no sabemos quiénes son, o sea, no tenemos identidad. Entonces se requiere un sistema que el gobierno comprometió ya a invertir en eso, que se llama sistemas biométricos, donde se ponen las huellas de identidad, se saca la foto, porque si no, no se sabe quién es la persona, no se sabe si ha cometido delito en Chile o no, no se sabe si hay antecedentes para atrás. Respecto de los antecedentes, por ejemplo, si es extranjero de su país de origen, es muy difícil, porque en el caso de Venezuela, el Estado de Venezuela, que es claramente una dictadura, no entrega los papeles a los países. Chile le pide, necesitamos los antecedentes de esta persona, no entrega los papeles. Los fiscales van a pedir prisión preventiva, nos parece una buena señal, nos parece que el fiscal nacional va en el sentido correcto y evidentemente vamos a tener que trabajar para ver si hay que cambiar la legislación o si el juez de garantía tiene la posibilidad mayoritaria de aplicar esa medida cautelar. Habrá que estar atentos de todas formas a los procedimientos legales que involucran a esta medida. No acreditar la identidad no es una causa per se para quedar en prisión preventiva. Por ende, finalmente, la decisión final siempre la tendrá el juez de garantía. Nosotros salimos a la calle a preguntarle a las personas qué opinaban respecto a esta medida, tomarle el pulso un poco a la situación y ver finalmente cuál era la opinión de la ciudadanía. Algunos la encontraron un poco arbitraria, algo injusta, pero de todas formas muchos la apoyaron finalmente para poder entregar mayor seguridad. Revisemos declaraciones. Sí, me parece bien porque desde que llegaron todos estos inmigrantes han sucedido muchas cosas, entonces hay que poner más fiscalización en eso. Honestamente creo que una medida un poco dura. Totalmente regular, alguna vez había que hacerlo. En ninguna parte del mundo, ningún país civilizado del planeta
acepta ajenos e indocumentados en su casa. Es para progresar y para adaptarnos al país y no para estropear lo que el país en sí como tal ha logrado. Yo creo que nuestro papel como extranjeros es aportar y no restar. De todas formas, surgen algunas incógnitas. Esta iniciativa incluirá, por ejemplo, recursos. De todas maneras, esto es muy importante porque si es que aumenta la cantidad de personas en prisión preventiva, ya sabemos la saturación que existen en las cárceles. Habría que ver si existe la capacidad logística, tanto en espacio, también para ver si hay funcionarios de gendarmería que puedan poder trabajar y entregar las facultades necesarias para que esta medida surja efecto. De todas maneras, además, durante la próxima semana, precisamente el lunes, un grupo de parlamentarios comandados por el diputado Andrés Joanet se reunirán con el ministro de Justicia para empezar a trabajar en el tema de las cárceles, el mejoramiento de estas y también aumentar esta infraestructura que hoy día parece más necesario que nunca finalmente para entregar mayores medidas de seguridad. Revisemos reacciones respecto a esta iniciativa entonces de la Fiscalía por parte de funcionarios penitenciarios, quienes se preguntaban si lo que yo les comentaba, esto incluirá más recursos, cuál será finalmente la logística para que esta medida se lleve a cabo de manera concreta. Revisemos. No sé si viene acompañada de esos recursos de personal para custodiar, porque si vamos, se está hablando de pedir prisión preventiva para todos aquellos inmigrantes que no tengan, que no vengan con su documentación. ¿Y dónde los vamos a dejar? ¿Con qué funcionarios los vamos a custodiar? Entonces, si vamos a sacar la ley, tiene que venir con recursos. Habrá que estar atentos entonces a cómo evoluciona esta medida, cómo se trabaja por parte de Fiscalía en conjunto también con el gobierno, que ya vimos que apoyará también con información por parte del registro civil en tribunales, y de si finalmente esto entregará mayor seguridad para que finalmente delincuentes que tienen antecedentes, que no pueden acreditar su identidad y su nacionalidad, queden en prisión preventiva. Así es, Diego. Bueno, muchas gracias por la información. Buenas tardes.